Los ciudadanos del Reino Unido han tomado la determinación de salirse de la Unión Europea. Hubo referendo ayer con una participación de un 71,8%, votaron 30 millones de ciudadanos y ganó el Leave, es decir, la opción de salirse de la Unión Europea con el 51,9% de los votos, perdió el Remain, o sea, la alternativa de permanecer, que logró el 48,1% de los votos. De manera que el Reino Unido, que entró a la Unión Europea en 1973, ya no formará parte de ese grupo de 28 países donde hay 500 millones de habitantes. Efectos políticos de lo que ocurrió, el primero, en lo que tiene que ver con la política interna británica, es que el primer ministro David Cameron, conservador, a quien se le ocurrió convocar este referendo en el año 2013 y dijo que lo prometió que iba a convocarlo, pues ha dicho que tras el congreso de su partido piensa renunciar y eso será a partir de octubre. ¿Qué otras consecuencias políticas tiene lo que pasó ayer, que es como un terremoto, auténticamente un terremoto? Un terremoto escala 9. Ciertamente esta va a ser una de las decisiones con mayores consecuencias en la vida política y económica, no solo del Reino Unido y Europa, sino mundial, probablemente en una generación. Es lamentable, yo me siento personalmente bastante deprimido de ver lo que pasó ayer. Principalmente también me deprime mucho ver que muchos amigos liberales están a favor del Brexit, favorecieron el Brexit por razones que considero personalmente absurdas. Ciertamente la Unión Europea no es ningún tipo de burocracia que genere pasiones. Yo como liberal no me gusta para nada la idea de un gobierno supranacional, burocrático, con poderes no democráticos que termina regulando hasta la curvatura de los bananos, como es el caso de la Unión Europea. Pero el proyecto en sí, el fin último del proyecto, que es eliminar fronteras, traer a los pueblos europeos que durante muchos centenios se pasaron matando en guerras fratricidas, traerlos juntos a partir del comercio, el intercambio de bienes, de servicios, de personas. Creo que es un proyecto que merece ser rescatado, merece luchar por él. Las ramificaciones son importantes. Ya vimos la renuncia del primer ministro David Cameron. Ahora viene un proceso de lucha por el liderazgo conservador, en donde Boris Johnson, el exalcalde de Londres, parte como el favorito. Hoy, viendo las declaraciones de Boris Johnson y Michael Gove, que es uno de los ministros que también apoyó el Brexit dentro del gabinete de David Cameron, parecía un entierro, eso parecía un funeral. Mucha gente especula y al parecer amigos de Boris Johnson han dejado saber de que él personalmente no estaba a favor del Brexit, que era oportunismo político. Él quería posicionarse como el líder del Brexit dentro de los conservadores, esperando que el Brexit iba a perder, pero que aún así esto lo iba a catapultar para una posición de liderazgo una vez que David Cameron se hiciera a un lado. Ahora le tocará probablemente a él liderar este proceso de renegociación con la Unión Europea del estatus del Reino Unido hacia el continente. El Sinn Féin, el Partido Nacionalista Irlandés, ya ha dicho de que Irlanda del Norte debe someterse a un referéndum sobre la reunificación irlandesa. Irlanda del Norte votó a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Sí. Existen aspectos logísticos de qué significa la salida del Reino Unido sobre el proceso de paz de Irlanda del Norte y también la creación de una frontera con controles fronterizos, ¿verdad?, entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa. Entonces eso está en tapete. Claro. Y por supuesto, el tema principal, Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, ya ha dejado muy claro de que los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea y que esto entonces abre la vida para un segundo referéndum independentista. De tal forma que esto no solo implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que también implica probablemente el fin del Reino Unido en sí mismo. Joan, se ha hablado de que este referendo va a estimular, y lo estaba mencionando Juan Carlos, iniciativas de otros referendos parecidos en distintos países. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, la dirigente del Frente Nacional, está diciendo ya que debería Francia votar en un referendo a ver si continúa dentro de la Unión Europea. Geert Wilders, uno de los políticos más importantes de Holanda, está proponiendo lo mismo en ese país. Hay que recordar que la Unión Europea, el embrión de la Unión Europea, tuvo lugar en 1951 cuando se creó
creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y los países fundadores fueron Francia, Alemania, Italia, y los del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. ¿Terminará esto convirtiéndose en el fin de la Unión Europea, en el final de la Unión Europea? Bueno, habría que ver, ¿no? Yo creo que es un poco prematuro para saberlo, ¿no? Pero sin duda creo que demuestra que, bueno, que los referéndums también se pueden ganar, ¿no? Entonces esto sin duda puede alentar a políticos y personas que puedan tener ideas parecidas de que se puede lograr, ¿no? Parecía muy difícil, de hecho las encuestas, aunque están muy ajustadas, preveían que ganara el quedarse en la Unión Europea. Esto sin duda yo creo que da alas a otras personas que puedan creer en que esto puede servirles en sus respectivos países, ¿no? Yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, como está llegando un momento del auge de los populismos en Europa en los últimos años, ¿no? Y sin duda esto lo que va a hacer es reforzar este auge de los populismos, ¿no? Y también me parece interesante, en paralelo, ¿no? Auge de los populismos y como el establishment aquí se debilita mucho, ¿no? Porque todo el establishment británico se unió para permanecer en la Unión Europea y han perdido, ¿no? Entonces, que eso no es interesante como los débiles o los outsiders han conseguido derrotar a un establishment poderosísimo, ¿no? Entonces yo creo que esto da alas a que en otros países, porque no puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque el Reino Unido obviamente tenía y tiene una relación muy especial con la Unión Europea, ¿no? Y eso creo que también lo hace distinto a países como Francia o Holanda, ¿no? Por ejemplo. Raquel, puede romperse el Reino Unido, como decía Juan Carlos. El Reino Unido, hay que recordar que el nombre oficial es el Reino Unido de la Gran Bretaña de Irlanda del Norte. La Gran Bretaña es la isla principal donde están Inglaterra, Gales y Escocia, y en Irlanda del Norte es una provincia en la isla de Irlanda, pero los escoceses se quieren ir, lo ha dicho Nicola Sturgeon, la primera ministra. Allá hubo un referendo donde ganó la permanencia, que continuara Escocia dentro del Reino Unido, pero como los escoceses son mucho más pro-europeístas, más partidarios de la Unión Europea que los ingleses, es posible que voten en un referendo y que se vaya a Escocia del Reino Unido. ¿Usted cree que eso puede llegar a pasar? Bueno, creo que después de lo que ha pasado en las últimas horas, el movimiento va a ser mucho más, digamos, el siguiente paso va a ser un paso de contención, a ver cómo contenemos todo lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pueda legitimar en otros países, como lo que ofrece Marine Le Pen o algo así, en Reino Unido va a ser mucho más difícil de legitimar, negarse a la opción de que una parte del propio Reino Unido quiera votar, ¿no? ¿Cómo legitimas o cómo argumentas que no, ustedes no, el resto sí? ¿Cómo hacemos esto? Eso va a ser difícil de manejar. Sin embargo, por otro lado, lo que más, una vez ya hecho el estropicio, lo más interesante me parece es ver cómo la Unión Europea se va a enfrentar al siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Yo, como soy una optimista patológica, pues espero que el siguiente paso sea hacer de la crisis una oportunidad, ¿no? Darse cuenta de cuáles son los errores cometidos, qué está pasando en la Unión Europea para que haya este descontento, para que la gente no crea en un proyecto europeo basado en unos principios de solidaridad que parece que se están yendo por el fregadero, y entonces, bueno, ver de qué manera se soluciona. Ver también si los líderes europeos, los principales países que tienen las riendas y que en realidad hacen que el sistema europeo no funcione como un sistema de iguales, sino que haya fuerzas de poder desequilibradas, intenten ajustar esos problemas, para ajustar esas diferencias, para intentar solucionar esas desigualdades, ¿no? Pablo, el Reino Unido tiene una política migratoria distinta al resto de los países de la Unión Europea, no forma parte del espacio Schengen por un lado, y allá tampoco circula el euro, la moneda única europea. Ahora viene la pregunta de cuáles son los efectos económicos de esto, no solamente para el Reino Unido, sino para la Unión Europea. A usted le gusta mucho la economía, ¿qué ve de aquí en adelante? Porque las bolsas hoy han abierto a la baja. Sí, bueno, para el Reino Unido es meritorio lo que han hecho, o sea, porque no es pegarse un tiro en el pie, se han pegado un tiro en la cabeza. Es decir, las expectativas de los bancos de inversión eran que la libra caería entre un 10 y un 12% si salía la salida de la Unión Europea. La libra ha caído un 20%. Tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido, si le quitas la City de Londres, el Reino Unido no es nada. Y lo único que es son unos pocos pozos de petróleo, que los tiene además Escocia. Lo siento por ellos, pero es lo que es el Reino Unido ahora mismo. Si tú agarras a la City de Londres, que es donde es el mayor centro financiero de cambio de divisas del mundo, y lo metes en un limbo jurídico como en el que se queda ahora, en el que nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe qué reglas va a haber, etcétera, etcétera,
no sé, con 3,5 millones de inmigrantes extranjeros, de los cuales probablemente el 70% no cumplirían los requisitos para quedarse en el Reino Unido. Es decir, tenemos Morgan Stanley, uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos, ya ha anunciado que se lleva 2.000 empleados a Irlanda y a Frankfurt. Literalmente, como diríamos en España, Dios ha venido a ver a Irlanda. O sea, la mitad de la City se va a ir a Dublín. Se va a crear, yo creo que el impacto económico en la economía real va a tardar en sentirse al último trimestre del año, pero el Reino Unido va a entrar en una recesión. La libra ya se está desplomando. Los bancos británicos, entre ellos algunos de los mayores del mundo, la cotización de sus acciones pues está para recogerla con pinzas del suelo. Es decir, el Banco Santander, que es un banco español que tiene una exposición relativamente pequeña en Gran Bretaña, aunque tiene un banco allí, ha caído un 24% su valor en bolsa hoy. Es decir, para el Reino Unido, pues no lo sé, es como si Arabia Saudí decide mañana que no va a exportar nunca más petróleo, vamos, una cosa así. Para el resto del mundo, pues las implicaciones son gigantescas, porque es que literalmente hemos agarrado a uno de los dos grandes centros financieros del mundo, el otro es Nueva York, y lo han metido en una especie de burbuja en la cual nadie sabe lo que va a pasar, qué futuro le espera, etcétera. El más listo de todos, George Soros, el hombre que sacó a la libra del sistema monetario europeo, provocando una devaluación del 4%, hoy los propios británicos han provocado una devaluación del 20%, pero hace un mes Soros, que debe andar cerca de los 90 años, dijo que volvía a entrar en los mercados y que iba a apostar por acontecimientos catastróficos. Ha acertado. Sí, yo nada más quería agregar un punto, y es que la incertidumbre es lo peor. Ahora se vienen dos o mucho más años de total incertidumbre cuál va a ser el arreglo que va a tener el Reino Unido con la Unión Europea. Lo mejor que podría ocurrir en este momento es que una mayoría de los diputados del Parlamento británico, tanto los que favorecían permanecer dentro de la Unión Europea como los que favorecían salir, manifiesten de manera inequívoca de que aspiran a mantenerse dentro del mercado común europeo. Para ello van a tener que aceptar entonces regulaciones europeas y el libre movimiento de personas. Entonces al final de cuentas la pregunta era ¿para qué hicieron esto?